Así como estamos, oremos. Eterno Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor poderoso, en este momento llegamos a tu presencia por medio de nuestro Señor Jesucristo, para darte gracias, Señor, por este día más de vida, por este primer día de la semana, por esta compañía, Señor fraternal, en la que nos reunimos para estudiar tu palabra. Te pedimos de que todo lo que se hable aquí permanezca en nuestras mentes y corazones para edificación propia y de nuestras casas durante la semana. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Mesías de Israel. Amén. Para esta mañana, la charla pública estará a cargo de nuestro hermano Alejandro Alfaro con el tema La vida y la muerte, la resurrección como única esperanza. Y nos ha pedido como lectura introductoria el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Les pido a todos, por favor, que busquemos Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 23, que dicen de la siguiente manera. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si Dios, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán tomó, eh, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Gracias. Los dejo con el hermano Alejandro Alfaro. Hola, hola, se escucha. Gracias. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Como lo dijo el hermano Herbert, vamos a hablar acerca de la esperanza de la resurrección. Leímos un capítulo, bueno, casi un capítulo en Primera de Corintios, una carta escrita por Pablo,
en la cual él habla bastante acerca de la resurrección. Vamos a dejarla para un poco después. Me gustaría empezar con unos versículos en Génesis. Génesis 2, versículo 17. En Génesis, al momento en el que Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y a la mujer, puso dos árboles en el Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿De cuál de estos dos árboles estaba prohibido comer? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. El otro en ningún momento se menciona que estaba prohibido, pero al desobedecer, cuando el hombre desobedece y come de este árbol, ¿cuál era la consecuencia? Según Génesis capítulo 2, versículo 17, dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él ciertamente morirás. Dice que el día que de él comieren, ellos iban a morir. Conocemos la historia desde que, bueno, muchos desde que estamos pequeños le hemos conocido, que ellos desobedecieron, comieron de ese fruto, luego de que Dios les da consecuencias por esa desobediencia, los saca del huerto, y al sacarlos de este huerto, en el capítulo 3, versículo 24, siempre de Génesis, nos dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Desde el momento en que lo sacó, Dios ya no les permitió tener acceso a este árbol de la vida. Si Dios no hubiera intervenido, si la historia se hubiera quedado hasta ese momento, el ser humano solo estuviera destinado a vivir su vida, esperar su muerte y ya no habría nada más. Como dice Eclesiastés, el mismo destino que de las bestias. Eso fuera todo, ya no habría más. Pero Dios, considerando que ese era el pecado de ellos en su momento, las consecuencias permanecieron, pero por amor a aquellos que él sabía que sí y estaban dispuestos a obedecer, da una nueva vida, un nuevo camino por el cual los hombres podían volver a tener acceso a esa vida. Y la lógica es que si el pecado nos apartó de esa vida, no pecando, no puede devolver a ella. Pero ¿qué dice Romanos capítulo 5, versículo 12? Realmente cuando estaba estudiando este tema, eh, eh, tiene que ver bastante con el estado de los muertos, tiene que ver bastante con la esperanza del reino. Hay muchos temas que podríamos tocar, tal vez, pero vamos a limitarnos a hablar exclusivamente acerca de la resurrección. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No dice que la muerte pasó a todos los hombres solo por el pecado de Adán, sino que por cuanto todos pecaron. Dentro de este plan de Dios de devolvernos a este camino,
al camino de la vida, dentro de esta idea de una vida eterna, Dios empezó a hacer promesas, empezó a hacer pactos con hombres. Hay bueno, de los pactos y promesas que más conocemos, tal vez no en orden cronológico, pero vamos a ver primero en Segunda de Samuel capítulo 7. Segunda de Samuel capítulo 7. Versículos del 12 en adelante. Dice el 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tal vez aquí no parece hablar acerca de la resurrección. Yo sé que en algún momento hemos escuchado esas palabras de en qué momento se le promete a David que él va a estar presente en eso. Porque el versículo 12, si vemos, empieza diciendo: cuando sus días sean cumplidos y duermas con tus padres. ¿Qué le está diciendo el profeta, bueno, Dios por medio del profeta David? Que eso va a suceder cuando él muera. Es una forma alegórica de decir, aunque también dormir es una forma en que se le decía a los hombres de fe al momento de morir. Pero se le está diciendo que todo esto va a suceder cuando él muera. Pero el versículo 16 nos dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Primero le está diciendo que todo eso va a suceder cuando muera, y después le está diciendo que todo eso va a suceder delante de su rostro. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo más adelante, porque cualquiera pudiera dar docenas de ideas acerca de cómo esto es posible, aunque sabemos que estamos hablando acerca de la resurrección. Otro hombre con el que Dios hizo pacto fue con Abraham, tal vez de los más importantes, pero lo vamos a ver en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. En ese capítulo de Hebreos se nos da un listado de hombres de fe. Y al hablar de Abraham, en el versículo 13, en adelante nos dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado esperando aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pero ¿qué empieza diciendo el versículo 13? Que esos hombres murieron sin haber recibido nada.
pero que lo que ellos esperaban, Dios se los ha preparado. Ellos murieron esperando lo prometido, con la certeza de que ni aun la muerte podía evitar que Dios cumpliera lo que les había dicho. ¿Y cómo sabemos que tenían esa certeza? Continuando la lectura, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ellos, esos hombres de fe, sabían que Dios no tenía ningún problema con levantarlos aún de la muerte. Y eso significa resurrección. La traducción de la palabra resurrección, ponerse de pie de nuevo o volverse a parar. No en un sentido figurado, no como alegoría, sino de una forma literal. Dentro de esto de resurrección, hemos visto, bueno, podríamos ver casos de resurrecciones, bueno, de resucitaciones temporales en el tiempo de Eliseo, de Elías. Los apóstoles también hicieron estos milagros, pero nos vamos a ir a ver un caso en específico, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, y como dice desde el inicio del capítulo, vamos a ver el caso de Lázaro, hermano de María y Marta. Cuando Jesús llega hasta donde estaba María y Marta, hasta donde estaba el cuerpo de Lázaro, le dicen que ya tenía 4 días de haber muerto. Lo primero que llega y le dice Jesús a Marta, lo leemos en el versículo 23. El versículo 23 dice, Jesús dijo, tu hermano resucitará. Y le responde Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús en ningún momento la consuela diciéndole que él ya se encuentra en otro lugar o que él ya se encuentra en un lugar mejor, sino que el consuelo que él le da a Marta es, tu hermano resucitará. Y Marta, de la manera más espontánea, de una manera bien segura y sin ninguna duda, ella le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. De esa manera podemos ver que la idea de la resurrección no surgió con Pablo, no surgió con los discípulos, sino que ellos ya tenían clara esta idea dentro de para ellos ya era algo natural pensar en la resurrección. Para ellos no había otra esperanza más que la resurrección, a tal punto de que ella, a pesar de estarse lamentando por, por, por su hermano, le dice, yo sé
que resucitará. No hubo necesidad de ninguna explicación, no hubo necesidad de ninguna aclaración. Jesús no tuvo que explicarle a Marta qué era la resurrección. Ellos ya sabían que después de la muerte, lo único que le esperaba era la resurrección. E inclusive la respuesta de Marta da a conocer que ellos ya sabían en qué momento iba a suceder esta resurrección. Le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estaban tristes, como cualquiera de nosotros, por un hermano que durmiera, pero aún así tenían la seguridad de la resurrección. Jesús utiliza este pasaje, este momento, para hablar acerca de uno de los papeles que él iba a tener. Versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto lo dice en el sentido de que aunque una persona esté muerto, esté en ese estado de inconsciencia, ya no haya más memoria en él, siempre y cuando haya creído en él. Y bueno, y la palabra creer conlleva muchas cosas, pero no lo vamos a ver ahorita. Se le considera que está vivo. Pero cuando se va a cumplir esto, cuando va a tener vida, vamos a verlo un poco más adelante. Lo importante de este versículo es que reconozcamos que todos los casos de esas personas que resucitaron murieron nuevamente. En algún momento volvieron a estar en ese sepulcro. ¿Cuál es la única excepción de que no ha vuelto a estar en ese sepulcro? Creo que la respuesta es sumamente fácil. Cada vez que nos reunimos domingo, que compartimos los símbolos del pan y el vino, qué es lo que recordamos? No solo recordamos la muerte de Jesús, a mí me gusta decir, recordamos su vida, su muerte y su resurrección. Su vida, su muerte y su resurrección. Porque si hace falta una sola de esas tres cosas, las otras dos no tienen sentido. Su muerte y su resurrección no tienen sentido si no vemos su vida. Ni su vida y su muerte no tendría sentido si él no hubiera resucitado. Es parte del discurso que leímos en 1 Corintios 15. Aparte de mostrar su amor, aparte del perdón de pecados, aparte de su ejemplo de obediencia, y de obediencia hasta la muerte, ¿por qué razón si él no pecó, tuvo que morir? Esa es una pregunta bastante válida. ¿Por qué si él se le considera sin pecado, por qué tuvo que morir? La primera respuesta, y cantamos un himno hace unos minutos, es por amor. Pero profundizando un poco más en esa pregunta, ¿por qué él tuvo que morir si no tenía pecado? Es para darnos un ejemplo completo. Si él no hubiera muerto, y si él no hubiera muerto, no hubiera resucitado, no tendríamos un ejemplo completo de nuestra esperanza. Podríamos imaginarlo, pero ¿qué nos daría seguridad de que esto va a pasar así? Tal vez la fe, pero
tal vez para muchos sería más difícil. Vamos a ver un poco más adelante también este punto. Pero ya que Él murió y resucitó, tenemos un ejemplo indudable, un ejemplo de que tenemos esa misma oportunidad. Tenemos un ejemplo de que esa resurrección no es algo guardado solamente para Él, sino que Él murió para mostrarnos de que sí es posible, que esa debe ser nuestra meta. Ya pecamos en algún momento de nuestra vida, ya cometimos algún pecado, pero si nos arrepentimos y vivimos conforme a su ejemplo y morimos juntamente con Él, también podemos ser parte de esa resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 12. Primera de Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pablo les hace una pregunta bastante clara. Si Jesús resucitó de los muertos, ¿cómo es posible que hay quienes digan que no existe la resurrección? Para esos hombres no existía ninguna otra esperanza. Vemos como desde Abraham al casi sacrificar a su hijo, tenía en mente que Dios podía levantarlo de los muertos, pasando por David, que se le prometió de que él iba a estar presente en el momento en el que en el que ese pacto se cumpliera, a pesar de que él ya estuviera muerto. Pasamos por diferentes profetas, pasamos por Lázaro. Inclusive Pablo nos da un orden orden cronológico en el que esto va a pasar. Versículo 22 y 23 siempre del capítulo 15. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Primero Cristo, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo va a suceder esto? En su venida. Si Jesús solo hubiera muerto, vemos el otro escenario. Si Jesús solo hubiera muerto sin resucitar, ¿qué hubiera pasado? Probablemente hubiera pasado lo que se nos dice en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Versículo 35 y 36. Cuando los apóstoles son perseguidos y se reúne el concilio para hablar acerca de qué iban a hacer con los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 35 y 36 dice, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Esto lo está diciendo Gamaliel, el
el que le enseñó la ley a Pablo. ¿Y qué está diciendo? Que no le pusieran mucha resistencia, que si este era solo un hombre y que no estaba acompañado por Dios, ¿qué iba a pasar con este hombre? Iba a morir, y todos los que en algún momento lo seguían iban a ser dispersados. Y eso empezó a pasar. Vemos a un Pedro que negó a Jesús. Vemos a hombres que se iban de la ciudad tristes porque ese hombre en el que habían eh, puesto sus esperanzas había muerto. Hubieron algunos que se mantuvieron reunidos, pero si él hubiera permanecido muerto, ¿qué hubiera pasado? Esa llama probablemente rápidamente se hubiera apagado. Por esta misma razón, para darnos un ejemplo, para mantener esa esperanza viva, para darnos esperanza a nosotros, Jesús tuvo que morir a pesar de no haber cometido pecado y resucitó porque es lo que Dios le ha prometido a los que cumplen su palabra. De lo que sacrificaban en el Antiguo Testamento. Esa hubiera sido su función nada más de lo que hacían los sacerdotes, que solamente ellos tomaban el pecado del pueblo, ¿verdad? Tomaban el pecado del pueblo por sacrificio que hacían, pero ellos solamente era la conciencia la que ellos se limpiaban, pero ellos volvían pecar. Así es que Romanos 5:10 respalda lo que estoy diciendo. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahí hubo una reconciliación, nada más lo que hacían los sacerdotes, ¿verdad? Dice, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida, ¿verdad? Porque él vive, porque él vive. Esto lo explica Hebreos también, pues sí, en otra forma que dice, cuando habla el sacerdocio, pues de Jesús, va, que aquellos solamente, y Jesús pues son los sacrificios, dice, va, para limpiar ya la conciencia de todos, va. Entonces, eso es lo que es lo que hizo la resurrección de Cristo, pues ser salvos por su resurrección, fuimos por su muerte reconciliados, pero somos salvos por su vida, por su resurrección, ¿no? Sí, tal vez eso entra bastante en cuál es el papel de Cristo. Y realmente él fue el Cordero solo porque estaba sin mancha al momento de morir. Pero realmente, si lo vemos desde el punto de vista que estamos viendo en un inicio, de que todo el que peca muere, él no tenía por qué haber muerto, pero murió para darnos toda esta, como decía al final, para darnos toda esta esperanza. Y al vivir, todavía no deja dudas de toda la esperanza y de la oportunidad que cada uno de nosotros, que nosotros tenemos. Y si él no hubiera, digan. Nos vamos a Hebreos 5, versículo 8 y 9, que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tú hablabas de la obediencia de Jesús, que fue parte del ejemplo que nos vino a dar de la obediencia a nosotros. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Exactamente. Es lo que les decía en su momento. Su muerte y su resurrección tienen sentido solo si vemos su vida, si tomamos el ejemplo de su obediencia.
O sea, no podemos esperar ser parte de su resurrección si no somos parte de su obediencia. O sea, todo está totalmente entrelazado. O sea, fue un plan que Dios llevó a cabo, que no tiene, no tiene entrada a dudas, no tiene entrada a vacíos legales. O sea, si nosotros seguimos ese ejemplo y morimos conforme Él murió, podemos ser parte de la misma resurrección. Pati nos iba a comentar algo. Partiendo del versículo del 17, donde dice que más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente Perdón que no logro escuchar muy bien. No se escucha. Pues el versículo 17, donde dice de que del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Ajá, exactamente, de ahí quiero comenzar mi comentario, es que desde ese momento yo veo la misericordia de Dios en el sentido de que vemos que ellos comieron de ese fruto, pero no murieron En el momento. en el momento. Entonces, desde ahí comienza la misericordia de Dios para con el hombre, porque perfectamente si hubiera muerto Adán y Eva, Hasta se ahí acaba hubiera todo. sido. O sea, no hubiera llegado hasta nuestros días. Entonces, pasó Abel y tenemos a Jesús, que por medio de él, pues podemos llegar a tener la vida eterna, pese a que hemos pecado. Entonces, desde ahí se está viendo la resurrección, porque no está hablando de la muerte que todos los seres humanos tenemos, natural, sino más bien de la muerte eterna. La consecuencia del pecado esa no la podemos evitar. Ya pecamos, tenemos que morir. Sí. A lo único que podemos aspirar es a arrepentirnos y a aspirar a ser parte de esa resurrección. Sí, entonces en ese sentido iba mi comentario de que ahí se está hablando de la vida eterna, porque el hombre no muere, no, o sea, no No muere dice, instantáneamente. ciertamente morirás, le dice Dios, no murió. Es de la muerte que nosotros conocemos, no murió. Sin embargo, el hombre sigue viviendo, hay hay un plan ya de parte de Dios muy lindo y de misericordia, porque el hombre, digamos, pasó eso, pero de su descendencia vino hasta Cristo y por medio de él, pues nosotros llegamos. Ajá. Betty no quería. Mi comentario iba más enfocado, igual casi desde el principio, que Dios en su creación, cuando hizo al hombre, y bueno, hizo la creación, dijo que todo era bueno. Hizo la luz el día, vio que era bueno. Las plantas, vio que era bueno. Animales, vio que todo era bueno. Pero a mí lo que me causa dolor es porque al final de que todo lo que hizo Dios en un principio, terminó destruyéndolo con el diluvio, ¿verdad? Porque no había habido ningún hombre que hubiera sido obediente desde un principio, a falta de la desobediencia por haber pecado, por haber tomado de ese árbol que le habían dicho que no lo hiciera. Entonces se encuentra con Noé. Viene Noé, dice que de 3 hombres grandes que se mencionan que se pudieran salvar, que es Noé, Daniel y me parece, no me acuerdo quién es el Job. Ajá, Job. Es de ellos 3, ¿qué es la peculiaridad que tuvieron esos grandes hombres para estar considerados por Dios, ni siquiera por Jesús, sino que por Dios ser salvos? Porque fueron y se sometieron a una obediencia tal de que renunciaron a todo su entorno por ser realmente fieles a la voluntad del Padre, ¿ya? Entonces venimos y encontramos que Abraham se encuentra con un hombre obediente y le pide que le dé resurrección, que mate a su hijo, que ofrezcan su hijo, pero jamás Dios iba a permitir esa cuestión, que Dios le ofreciera en sacrificio, porque eso en principio
le hubiera causado dolor a él mismo, porque él ya antes ya había renunciado, había destruido toda su creación. Y al hacer eso, Abraham se estuviera convirtiendo hasta cierto punto hasta un asesino. Él lo que quería era verle hasta dónde llegaba la obediencia de él, ¿ya? Y él a ofrecer, dice en Isaías que ya me tienen harto sus sacrificios, ya no los aguanto, no los soporto, los vomitaré. ¿Pero por qué? Porque él no quería ese tipo de sacrificio, porque si Abraham lo hubiera hecho, aunque él nunca lo hubiera aceptado, era sacrificar algo que realmente no era el responsable del cual había sido cometido su pecado, ¿ya? Entonces encontramos a Jesús, que es el único hombre desde la creación de toda la humanidad que realmente sí cumplió a cabalidad y a perfección la voluntad de la obediencia del Padre. Pero él, como ejemplo vivo, cabal, que realmente cada vez me sorprende, como ejemplo vivo, él viene y dice, no, yo no voy a ofrecer ningún sacrificio, me voy a ofrecer a mí mismo, para que vea que realmente sí valió la pena la creación y esta cuestión que Dios, este proyecto de plan que Dios tiene para con la humanidad. Entonces, él mismo se ofreció, él nadie lo obligó, por eso que dice, por voluntad propia me ofrezco, porque él por eso se convirtió en sacerdote, porque no ofreció ningún sacrificio, sino que a él mismo. Y por eso él dice, ¿quién es mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre? Aquel que cumple su voluntad es la pura obediencia. Entonces, de toda la generación, de toda la creación, realmente da tristeza que Dios realmente nos ha tenido a todos nosotros y nos ha dado esa palabra pura, verdadera, y que nos pide solamente pura obediencia, pura obediencia. Pero pues, todo porque Él nos abrió el camino para que pasáramos directamente a Él, a través de Él, porque Él nos abrió el camino. ¿Ya? Entonces, sí, yo siento que es súper hermoso y realmente de verdad que como dice que Dios de repente nos da la espalda porque no quiere ver tanta cuestión que hacemos nosotros los sobre todo los que tenemos la palabra, porque los que no lo tienen, bueno, ya sabemos que les va a pasar, ¿verdad? Pero es aquellos que tenemos que nos ha confiado su palabra. Yo creo que esa parte del sacrificio, de la oportunidad que tenemos, de verdad, cuando pecamos y nos equivocamos, realmente defraudamos al Padre y no nos hacemos, hermano. El Sí, contrario. la verdad, Entonces, al pensar en ese tema y pensar en el sacrificio de Jesús, ¿por qué tuvo que morir a pesar de no haber cometido pecado? Uno se pone a pensar qué triste que la mayoría del mundo no reconozca su verdadero papel. Pero al momento en el que Él murió y resucitó, bueno, al momento en el que Él murió, hubiera pasado lo mismo que este Gamaliel estaba diciendo, hubieran empezado a dispersarse, a olvidar poco a poco lo que este hombre había hecho. Tal vez lo hubieran recordado, pero ¿qué pasó al momento de su resurrección? Cuando él resucita y se presenta ante sus discípulos, ante los apóstoles, ¿qué sucedió con esos hombres? Hubo un cambio realmente en su actitud, hubo un cambio en su vida. Pasaron de negar a Jesús a estar dispuestos a morir por defender el Evangelio. Vemos a un Pedro al inicio negando a Jesús, pero después a través de los hechos vemos a un Pedro que está dispuesto a sufrir encarcelamiento, azotes, acusaciones por defender que sí, Cristo estaba vivo, que sí, Cristo era el Hijo de Dios. Esta es una de las consecuencias que tuvo la resurrección de Jesús. La otra es que ellos estaban seguros de que así como Jesús murió y resucitó, ellos también lo iban a hacer. ¿En qué momento? Tal y como lo dijo Marta, tal como lo dice Pablo en Primera de Corintios, en el día postrero. Daniel capítulo 12, versículo 2, vamos a agilizar un poco los dedos. Vamos a ver unos cuantos versículos de corrido. Daniel 12, versículo 2.
Daniel 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan capítulo 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hechos capítulo 4. Versículo 2. Versículo 1 y 2 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 23, 6. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Podría continuar, esto es algo que normalmente no se hace, leer versículo tras versículo, cita tras cita en una clase. Normalmente pausamos para explicar cada una de las citas. Podría continuar con citas de Hechos, de Romanos, acerca de otros profetas que hablan acerca de la muerte y la resurrección. Todos y cada uno de ellos hablan acerca de morir y resucitar. No hay otra esperanza que esos hombres abracen, no hay otra esperanza que esos hombres prediquen. Bueno, tengo citas de Romanos, de Hechos, pero vamos a ver primera de Tesalonicenses 4:14. Bien. La cuestión es esta, ¿va? De que aquí en la iglesia se ha manejado un tema que se llama, que es morir con Cristo. Entonces, y sabemos perfectamente todo el desarrollo de este tema, ¿cuál es? ¿Cómo puedo morir yo con Cristo? Usted. El asunto es este, de que no hay que, yo pienso que hay una diferencia entre esa muerte y el papel que desempeñó en su muerte, ¿verdad? El Señor Jesús, como ese cordero que usted mencionaba. Porque no podía ser otra persona más, uno que había superado a través de la palabra de Dios, morir cada día, sea en su obediencia. Y eso es prácticamente el resultado de Génesis que se mencionaba. Porque si usted lee Romanos 7, allí va a encontrar la respuesta de parte de Pablo. Entonces, el 7, del 7 al, al 15, al 13, perdón, ahí va a encontrar la respuesta de Génesis. O sea,
como un mandamiento que daba vida, vino a ser para Pablo un mandamiento de muerte. Es porque se nos abren los ojos. Y al abrirnos los ojos, la Biblia misma, nosotros vamos a morir cada día, a través de ese mandamiento no hacerlo. Entonces, esa es la parte que se menciona cuando nosotros citamos el tema ese de qué es morir con Cristo. La otra parte de que por qué murió el Señor Jesús si no tenía pecado es este. Él murió cada día cumpliendo la palabra de Dios, no haciendo el mal en su vida. Eso es lo que Pablo describe aquí en el capítulo 7. Podemos leerlo detenidamente y vamos a entender esa parte de Pablo. Pablo es bien complicado entenderlo, pero no tan complicado. Entonces yo pienso de que ahí está la respuesta de lo que estaban mencionando algunos hermanos acá respecto a Génesis. Sí, exactamente. Si nos ponemos a ver el papel de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, tenemos bastante de qué hablar, bastante por qué razones sucedieron las cosas y Dios permitió que sucedieran de esa manera. Pero como les comentaba, me quería enfocar más que todo en la muerte y resurrección. Tomando en cuenta, como les dije, que su muerte y su resurrección no tenía sentido si no miramos su vida como ejemplo. Y esto es lo que esos hombres, bueno, todas las citas que vimos en el Nuevo Testamento, la forma en que esos hombres empezaron a predicar, cómo los apóstoles, los diáconos, los discípulos predicaban por todos lados. Ahí está el versículo que dice, por todos lados a los que iban, predicaban el evangelio. Y era exactamente esto lo que predicaban. Todos los judíos ya conocían la esperanza de un reino, la esperanza de un rey, la esperanza de un Cristo. Conocían la esperanza de una resurrección, pero les faltaba conocer esa confirmación, ese Cristo que había muerto y había resucitado. Y les aseguro que cada vez que llegaban y les hablaban de que encontramos al Cristo, el Cristo es Jesús, Él murió, pero ¿qué pasó? Él también resucitó. Eso nos da la seguridad de que Él es del que han hablado todos los profetas. Y habiendo entendido esto, la forma en que podemos llegar a ser parte de esta resurrección, que la única esperanza que estos hombres de fe manejaban era la resurrección, o sea, después de la muerte, que para estos hombres era algo inevitable, ya que todos habíamos pecado en su momento y aún adelantándose al futuro, cada uno de nosotros. La única esperanza que les quedaba era la resurrección. Aún la misma resurrección tiene dos destinos, como lo mencionó Pablo. Después de resucitar, el hombre tiene dos destinos. Y también va a suceder, esa resurrección va a suceder en dos momentos. Hechos capítulo 24, tal vez al desarrollarlo se va a entender un poco más esto. Hechos capítulo 24. Pablo, en un discurso que estaba dando, dice, versículo 14, perdón, Hechos 24, 14 dice, pero eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Sí, Pablo, bueno, en los versículos anteriores, también en Corintios, en Hechos,
más atrás, nos dice de que, bueno, inclusive Isaías nos dice de que van a resucitar justos e injustos. ¿Qué estamos haciendo entonces? ¿Por qué es tan importante entonces seguir su ejemplo si van a resucitar justos e injustos? El primer punto que tenemos que entender es que todo aquel que haya obtenido conocimiento, haya obtenido responsabilidad, haya escuchado o conocido de Cristo, tiene responsabilidad y va a ser parte de la resurrección. Pero al resucitar, se tiene, como les dije al inicio de esa parte, dos destinos, cada uno de ellos totalmente diferente. Primera de Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Al momento en el que Cristo vuelva a la tierra a establecer el reino, los muertos en Cristo resucitarán primero. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 4 al 6. Aquí nos da la respuesta de quiénes, si unos resucitan primero, quiénes resucitan después. Apocalipsis 20 del 4 en adelante dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Tal vez este versículo nos puede dejar un poco confundidos por los problemas de traducción que tiene. Pero vamos a ver más adelante, dice. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Al momento en el que Jesús regrese a la tierra a establecer el reino, va a ser la primera resurrección. ¿Quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo, los que esperaron, los que ganaron esa corona de vida, diría el escritor de Apocalipsis. Todos aquellos que van a reinar con Jesús. Después de estos 1000 años, ¿quiénes van a resucitar? Vamos a ver, tal vez siempre teniendo Apocalipsis 20 aparte, vamos a regresar a él. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Versículo 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida,
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Existen estos dos grupos. Todos los que hayan adquirido responsabilidad van a resucitar, unos para vida y otros para condenación. Pero ¿qué condenación van a tener? Siempre Apocalipsis 20. Versículo del 12 en adelante. Vuelve a retomar siempre a los que resucitan para vida. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro de la vida se toma como una forma de decir que todo aquel que esté en este libro de la vida va a resucitar para vida eterna. Continuando. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Traduciendo Hades, la palabra que tendría que estar es sepulcro. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este lago de fuego también puede generar confusión. Puede la gente que cree en otras cosas, puede hallarle similitud a sus creencias, pero realmente este lago de fuego solo simboliza la destrucción eterna, ya la destrucción total. En ese momento, Dios va a destruir la muerte. Ya no va a existir más sepulcros, ya no va a existir más la muerte. Y el versículo 15, no solo la muerte va a ser destruida, sino que otra cosa va a ser destruida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En este capítulo vimos los dos momentos en los que esto va a suceder. Al momento de venir Jesús, van a resucitar los que van a reinar con él. Después de 1000 años van a resucitar los que van a ser destruidos totalmente, los que no se encuentren en el libro de la vida, y esos son los dos destinos, la vida eterna o la destrucción perpetua. La escritura es clara con el plan de Dios. Vimos varios versículos, tal vez el otro domingo el hermano nos deja claro de que no hay ningún otro versículo que apoye otra esperanza. La escritura es clara, no habla con muchas alegorías en la mayoría de casos. Cuando los apóstoles hablan acerca de la resurrección, lo hablan claramente tal y como es: morir y volver a la vida por el poder de Dios. No deja lugar a inventos, no deja lugar a que agreguemos. Y nuestro deseo como comunidad es ser parte de esa primera resurrección en el momento en el que Jesús regrese a la tierra, porque esa resurrección es para vida eterna, para reinar juntamente con Él. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro consuelo cada vez que uno de nuestros hermanos duerme. Primera de Tesalonicenses, versículos 13 y 14. Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis
como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muchas gracias. Diez minutos. Damos las gracias al hermano Alejandro Alfaro por la charla del día de hoy. Para finalizar con este segundo servicio, le pido a todos que nos pongamos de pie y busquemos en nuestros himnarios el himno número 128. Himno número 128 que dice: la rosa en la soledad brotará y el desierto con voz cantará. También le pedimos a nuestro hermano Leonel Contreras que nos despida con palabras de oración.